Muy bien. Hasta ahí estamos con esto, el ratio de cobertura. Vamos a la siguiente. Cobertura de interés, de los intereses, ¿no? El término cobertura es el índice de cobertura de intereses, se refiere a la cantidad de tiempo, por lo general trimestres o años fiscales, ¿no? Por lo general, no necesariamente, ¿no es cierto?, en que se pueden realizar pagos de intereses con las ganancias existentes de la empresa. En términos básicos, indica cuántas veces se puede utilizar las ganancias de la empresa para satisfacer las deudas, para pagar, honrar las deudas. ¿Listo? Cuando menor sea la relación, más deuda, ¿no es cierto? Más deuda, gastos, carga para la corporación, la empresa, y menos recursos tiene para invertir en otros lugares. La capacidad de una empresa para cubrir los gastos por intereses puede cuestionar si su índice de cobertura de intereses es inferior a 1.5, ¿no es cierto? ¿Listo? O inferior. Para capear crisis financieras futuras y tal vez imprevistas, la empresa debe tener ganancias más que suficientes para cubrir los pagos de intereses. La capacidad de una cobertura para satisfacer sus obligaciones de intereses es una medida de su solvencia. Estamos saliendo de solvencia, este término de solvencia a través de la capacidad de poder coberturar esas deudas, ¿no? Por tanto, un determinante, ¿no?, es la clave en los rendimientos de los accionistas. Muy bien, entonces acá vamos a disgregar. El término cobertura es el índice de cobertura de intereses, ¿no? De intereses. Es la cantidad de tiempo, ¿no es cierto? Normalmente, a ver, por lo general, lo podemos medir en forma trimestral o años fiscales. En nuestro caso, por ejemplo, nuestro año fiscal es un año, ¿no es cierto? Empieza en enero y termina en diciembre, en que se puede realizar pago de intereses con las ganancias existentes de la empresa. ¿Listo? ¿Cuánto ha ganado la empresa? ¿Cuánto genera de utilidad la empresa? ¿No es cierto? ¿Listo? Y a eso, ¿no es cierto?, vemos que con esa utilidad cuánto podemos pagar hacia adelante, ¿no es cierto? En términos básicos, ¿cuántas veces se puede utilizar las ganancias de la empresa para satisfacer las deudas? ¿No es cierto? Ese es nuestro ratio de cobertura de intereses. Cuanto menor sea la relación, es decir, más deuda, gastos, que representan carga para la empresa y menos recursos tiene para invertir en otros lugares. Eso es cierto, ¿no? Cuando mayor sea la relación, mis deudas sean mayores, ¿no es cierto?, en la empresa, entonces vamos a tener menos recursos para invertir dinero en otros lugares, ¿no es cierto? En otros lugares, en otras partidas, que por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, menos capital de trabajo, menos inversión en activos realizables, como por ejemplo lo que puede ser la compra de inventarios, ¿no? Entonces, la capacidad de una empresa para cubrir los gastos por intereses puede cuestionarse si su índice de cobertura de interés es inferior a 1.5. ¿Listo? Entonces, eso es interesante. Ya está. Para capear las crisis financieras futuras y tal vez imprevistas, las empresas deben tener ganancias más que suficientes para cubrir los pagos de intereses. Es decir, tener utilidad, pues, ¿no es cierto? A ver, las empresas normalmente, jóvenes, no hay un momento determinado en el cual, a ver, nadie nos avisa, ¿no es cierto? Porque eso depende, pues, de factores externos, ¿no es cierto? Si una empresa va a tener crisis financiera o no va a tener crisis financiera, no hay fechas determinadas, ¿no? Y las crisis financieras, no, por más, ¿no?, que se maneje a nivel interno, normalmente vienen, pues, ¿no es cierto?, del exterior. Son factores externos que hacen que una empresa entre en crisis financieras, ¿no es cierto? Son factores externos, ¿no? Por ejemplo, a ver, un factor externo, recesión economía mundial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un factor externo, ¿no? En el mundo, la economía, ¿no es cierto?, está en un proceso de recesión, como lo estamos viendo actualmente, ¿no? Actualmente, en el mundo atravesamos en una recesión económica y financiera, ¿no? Y eso no depende de la empresa, es un factor externo. Entonces,
la empresa tiene que tener las suficientes ganancias, ¿no? Trabajar bajo esa contingencia, o sea, proyectarse para, por ejemplo, tener capacidad de afrontar esas crisis financieras. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ya está. Entonces, esa cobertura, ¿no? Esa cobertura es lo que siempre tiene que tratar de tener la empresa, ¿no? Esas ganancias que tiene, ¿no es cierto? O, como decir, guardar pan para mayo, ¿no? Entonces, la capacidad de una empresa para satisfacer sus obligaciones de intereses es una medida de su solvencia. Una empresa es solvente cuando en el tiempo, ¿no es cierto? Cuando en el tiempo, es decir, hacia adelante, mirando hacia futuro, ¿no es cierto? Tiene la capacidad de pagar sus deudas, ¿eh? ¿No es cierto? Con ese tipo de reservas, ¿no? De las ganancias que se han obtenido, ¿no es cierto? Se puede guardar, coberturar, ¿no? Podemos coberturar las deudas a corto plazo, ¿de acuerdo? En el tiempo, ¿listo? Muy bien, ahí está. Muy bien, vamos a ponerle acá. Ya está. Vamos a poner un control. Sigamos a la siguiente. A ver, índice de cobertura de interés, fórmula. A ver, índice de cobertura. Las ganancias antes de interés e impuestos, ¿no? Acá estamos, acá tenemos la fórmula, ¿no? Se divide el EBIT, ¿no? Es básicamente eso. El EBIT son las ganancias antes de intereses e impuestos, ¿no? Que vienen a ser nuestras utilidades antes de impuestos e intereses, entre los gastos de intereses para llegar a la fórmula del índice de cobertura de intereses, ¿no? La utilidad, ¿no es cierto? Eso lo vamos a aplicar en la práctica, esa fórmula. La utilidad antes de impuesto, menos los intereses entre los gastos de intereses, ¿de acuerdo? Esa es la fórmula. Esa es la fórmula de la cobertura de intereses, del índice de cobertura. A ver, como se puede ver, ¿no es cierto? En lugar de ingreso neto, la ecuación usa EBIT, y las EBIT son las ganancias antes de intereses e impuestos. ¿Listo? Ese es el EBIT. ¿Qué significa el EBIT? Las ganancias antes de intereses e impuestos. ¿Listo? Son esencialmente ingresos netos después de deducir los intereses e impuestos. Estos son los ingresos netos después de deducir los intereses e impuestos, porque queremos una imagen precisa de cuánto la compañía, es decir, la empresa, puede permitirse pagar en interés. Muy bien. Usamos el EBIT en lugar de ingreso neto en nuestros cálculos. El cálculo se complicaría si utilizamos los ingresos netos, ya que los gastos por intereses se contarían dos veces y el gasto fiscal se alteraría dependiendo de la cantidad de los intereses deducidos. Para evitar este problema, solo usamos las ganancias o ingresos antes de pagar intereses e impuestos. Esa es la razón, ¿no? Esa es la razón por la cual se utiliza eso. ¿No es cierto? Acá, en la fórmula, lo usamos antes de intereses e impuestos. Muy bien. También dice, vale la pena señalar que esta técnica se puede utilizar para calcular periodos de intereses de cualquier duración. Se divide el EBIT y el gasto de intereses por cantidad de meses que desea calcular para obtener números mensuales o anuales parciales, por ejemplo, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso también lo vamos a ver en la práctica. ¿Cómo calculamos este índice de cobertura? Vamos a la siguiente. Acá no dice, análisis de la relación de cobertura de interés. Es difícil calcular un índice de cobertura, porque se basa en cuánto riesgo está dispuesto a asumir el acreedor o el inversionista. Un banco puede sentirse más cómodo con una figura que con otra, dependiendo de las limitaciones de riesgo requeridas. Los fundamentos de esta medida, por otro lado, permanecen sin cambios.
Si el resultado es menor que 1, la empresa no es lo suficientemente rentable para cubrir sus pagos de interés. Cuando es menor que 1, ¿no? El indicador me indica que es menor que 1. No es rentable, lo suficientemente rentable para coberturar los intereses. No se preocupe por pagar el principio de la deuda. Una corporación con un cálculo de menos de 1 no podrá pagar los intereses de su deuda. Este tipo de negocio es estrictamente peligroso y casi seguro que nunca será para financiamiento bancario, ¿no es cierto? Entonces, si no pueden pagar, ¿no es cierto?, la deuda, ¿no es cierto?, es muy difícil que puedan ser elegidos para un préstamo o un apalancamiento financiero, ¿no es cierto?, un financiamiento bancario, ¿de acuerdo? Muy bien. Si la cobertura es igual a 1, la corporación, es decir, la empresa, solo produce el suficiente dinero para cubrir sus pagos de intereses. Esta situación no es mejor que la anterior, porque la empresa, que está representada por la corporación, aún no puede hacer los gastos de capital, ¿no es cierto? Sus pagos de capital. Solo puede pagar los intereses de la deuda actual cuando vence, ¿no? Cuando es 1. Solo estamos midiendo solamente los intereses, pues, ¿no es cierto? Si cuando es menos 1, menor que 1, no llegan a pagar los intereses. Entonces, es de alto riesgo, ¿no? Y normalmente es lo que miran los bancos, ¿no? Cuando una empresa, por ejemplo, la cobertura de intereses, como eh, acordarse que cuando nos dan préstamos, muchachos, los bancos, las instituciones financieras, ven la capacidad, pues, o sea, ellos están detrás del interés, ¿no? Porque básicamente es pues, su ganancia. Entonces, lo que tratan de medir es la capacidad que pueda tener la empresa para devolver, no solamente el capital, sino también los intereses, ¿no? Y cuando es menos aún es imposible, ¿no? Entonces, cuando no, les da menos 1, el banco no suelta el dinero, por ejemplo, ¿no? El financiamiento, si una empresa quiere financiarse a través de instituciones financieras, entonces corre riesgo de no tener ese financiamiento, ¿no? Si la ecuación es igual a 1, ¿no es cierto? Significa que básicamente la utilidad que está generando la empresa, ¿no es cierto? Cobertura solamente los intereses, pero no por el monto de la deuda, ¿no es cierto? No el capital, entonces tampoco es tan bueno, ¿no? Si el índice de cobertura es más de 1, la corporación está ganando dinero más que suficiente, ¿no? Eso demuestra. Si ese factor es mayor a 1, en el caso de este índice de cobertura de intereses, está ganando dinero más que suficiente para cumplir sus compromisos de intereses, mientras que todavía le queda suficiente dinero para pagar el principal, ¿no es cierto? Para pagar la deuda, ¿no es cierto? Su deuda. La principal, estamos hablando del capital que se presta, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos prestamos de un banco, por ejemplo, 40.000 soles a una tasa del 33%, significa grosso modo, ¿no es cierto?, que básicamente si a 2 años, un promedio de 2 años, ¿no? Entonces, significa que los intereses es un promedio casi de 13.000 soles, ¿no es cierto? Aproximadamente. Entonces, cuando el índice de cobertura es más 1, ¿no es cierto? Y básicamente, a ver, las cuotas, de acuerdo a tabla de amortización, por ejemplo, sean de 2.200 soles, ¿no es cierto? Interés y capital, ¿no? Entonces, si la empresa anualmente, ¿no es cierto? O trimestralmente, ¿no? O mensualmente, de acuerdo a ese indicador, ¿no es cierto? Es mayor a 1, es decir, a ver, es 1.5, ¿no es cierto? Significa que la empresa tiene eh, lo suficiente para coberturar los intereses de las cuotas que se está prestando y también hacer amortizar el capital, ¿no? Muy bien, entonces le queda dinero, ¿no? Antes de hacer cualquier préstamo, la mayoría de los acreedores necesitan cobertura de al menos de 1.5, es cierto. Los acreedores, por ejemplo, cuando nosotros nos prestamos son de los bancos. Los bancos utilizan este ratio, muchachos, o sea, muchísimo. La cobertura de intereses. Entonces,
tiene que ser, pues, por lo menos, ¿no? 1.5%. ¿No? Si no, el banco no nos va a prestar. En otras palabras, dice, los bancos quieren asegurarse que los pagos de intereses actuales de una empresa sean al menos 1.5 veces sus pagos de intereses actuales, ¿no es cierto? Asegurarse. ¿Qué quiere decir eso? Tienden a asegurarse que el pago, ¿no es cierto?, los intereses se efectúan del pago y que tiene un excedente para pagar el capital. Entonces, su factor es de 1.5, ¿no? Ellos miden. Si nuestro ratio de cobertura de intereses es mayor a 1.5, bueno, o por lo menos de 1.5 hacia arriba, entonces sí nos van a otorgar el préstamo, ¿no? Ahora, ¿cómo los bancos, por ejemplo, acceden a esa información? Para eso pues, nos piden pues, los requisitos cada vez que nosotros pues, nos prestamos, ¿no es cierto? Nos piden nuestros estados financieros. Es más, van a reportar pues las ventas, ¿no? ¿No? Dicen, tráeme tus ventas, tráeme un promedio de tus compras, y de acuerdo a eso sacan pues, sus ratios de cobertura, ¿no? Entonces, si el ratio de cobertura es mayor a 1.5, entonces básicamente 1.5 hacia más, el crédito es viable. Pero si el ratio es menor de 1.5, ¿no es cierto? Entonces el crédito no es viable, ¿no? Y no es viable simplemente ¿por qué? Porque la empresa no tiene la capacidad de pago de los intereses y tampoco de la amortización del capital, ¿no? Eso lo podemos sacar, sí, lo podemos sacar nosotros también para ver qué resultado va a tener, por ejemplo, una solicitud, ¿no es cierto?, de un préstamo bancario. Entonces acá vamos a marcar lo importante, ¿no? Dice, es difícil calcular el índice de cobertura porque se basa en cuánto riesgo está dispuesto a asumir el acreedor, ¿no? Acá está. Claro, es algo que, por ejemplo, el acreedor o el inversionista, ¿no? El acreedor, en el caso, por ejemplo, de entidades financieras, cuando nos hacemos un préstamo, son acreedores, y los inversionistas, ¿no? ¿Cómo va a retornar lo invertido? Un banco puede sentirse más cómodo con una figura que con otra, ¿no? Es cierto, viendo las limitaciones de riesgo requeridas. Vuelvo a repetir, el riesgo no puede ser menor a 1.5. Los fundamentos de esta medida, por otro lado, permanecen sin cambios. A ver, si el resultado es menor a 1, acá, vamos a poner, ¿qué pasa cuando el resultado es menor a 1? Otra vez, vamos a ponerle. La empresa no es lo suficientemente rentable para cobrar sus pagos de intereses. De hecho, ¿no es cierto? Si es menor a 1, ¿no es cierto? La utilidad que tenga la empresa, ¿no es cierto? Hemos visto que es utilidad menos gastos, ¿no es cierto? No va a alcanzar, ¿no es cierto?, para poder coberturar el pago de los intereses. Y tampoco puede ¿no?, de la deuda. Una corporación que es una empresa, ¿no es cierto?, un cálculo de menos de 1 no podrá pagar los intereses de la deuda. Listo. Ni siquiera alcanza a pagar los intereses de la deuda. Este tipo de negocio es extremadamente cuando no alcanzo, ¿no es cierto? Mi empresa, ¿no es cierto? Analizo y me boto un factor de -1, ¿no es cierto? O de 1, perdón. Entonces, es un negocio altamente riesgoso. No solamente para el banco, sino también para el inversionista, ¿no? Una persona que quiere invertir puede chequear, ¿no?, el nivel de riesgo de cobertura que tiene la empresa. Entonces, si para el banco es sumamente riesgoso, también es para el inversionista, ¿no? Muy bien. Si la cobertura es igual a 1, vamos a ver. ¿Qué pasa si la cobertura es igual a 1? Vamos a ver. El factor es igual a 1. La corporación, la empresa, solo produce el suficiente dinero para coberturar, ¿no es cierto?, los intereses, ¿no es cierto? Los intereses, nada más. Esta situación no es mejor que la anterior, ¿no es cierto? No es mejor que decir -1, porque básicamente no se va a poder hacer, no puede hacer los pagos de capital, disminuir la deuda, ¿no es cierto? En sí, el capital es la deuda. A mí me prestan 100.000, vuelvo a repetir, 100.000 es el capital, ¿no es cierto? Los intereses que producen ese capital es muy aparte, ¿listo? Pero a ver, si solamente coberturo los intereses, pero no puedo coberturar el capital, ¿no es cierto? Esos 100.000, ¿no es cierto? Entonces, a ver, mi situación no cambia pues mucho, ¿no es cierto?
Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando el índice de cobertura es más que 1, mayor a 1? La empresa, la corporación de la empresa, está ganando dinero más que suficiente para poder cumplir con sus compromisos de interés, ¿no es cierto? Y le queda pues todavía dinero para pagar la principal. La principal es el capital, ¿no es cierto? Pagar el total de las cuotas cuando nos prestamos, invierto en nosotros. A ver, entonces, antes de hacer cualquier préstamo, ¿listo? Antes de hacer cualquier préstamo, la mayoría de los acreedores necesitan la mayoría de los acreedores son aquellos que nos prestan, pues, ¿no es cierto? Necesitan una cobertura de al menos 1.5, ¿listo? Ese es lo que se necesita, ese ratio, ese resultado, 1.5. En otras palabras, los bancos, al pedir esto, ¿no es cierto?, quieren asegurarse de que se paguen los intereses, ¿no es cierto?, actuales de una empresa, ¿no?, al menos 1.5 veces, ¿no?, con ese ratio. O sea, que se tenga la seguridad, ¿no?, estas instituciones que nos prestan, de poder cobrar no solamente los intereses, sino la principal, ¿no?, que se amortice la deuda. Muy bien, ya sabemos entonces, ¿no? Normalmente, cuando apliquemos un ratio de cobertura, tiene para que tenga, ¿no es cierto?, sea factible, tiene que ser del 1.5, ¿no? 1.5, no del 1 y tampoco del menos 1. Con el 1 hacemos frente a los intereses, pero no a las amortizaciones de capital. Y con el menos 1, peor, pues, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser de 1.5. ¿Para qué? Para que básicamente seamos factibles a una viabilidad crediticia, ¿no? Seamos eh, factibles a que el banco, ¿no es cierto?, nos dé un financiamiento, ¿no? Esa cobertura de 1.5. Vamos a ponerle control G, ¿no? Vamos a seguir. 9. ¿Qué le dice el índice de cobertura de intereses? Ahí está. ICR, índice de cobertura de intereses. Es una métrica es una unidad de medida, ¿no?, que evalúa la capacidad de una empresa para administrar su deuda. ¿Listo? Entonces, el índice de cobertura de intereses es una métrica, es una medida pues, que se utiliza para la capacidad de una empresa para administrar su deuda, ¿no?, para ver la capacidad de pago de la deuda. ¿Listo? Es uno de varios indicadores de endeudamiento que pueden utilizarse para evaluar la salud financiera de la empresa. ¿No es cierto? Si tengo 1.5, tengo una buena salud financiera. Si me da 1, no tengo, pues no sé, estoy con gripe, ¿no? Estoy medio maluco, ¿no? Y si tengo menos de 1, ya estoy llamándome, por ejemplo, al cura para que me dé la extrema unción, ¿no es cierto? ¿Listo? Si el factor es por encima de 1, hasta 1.5 hacia arriba, tenemos una buena salud financiera, ¿de acuerdo? Una buena estabilidad financiera. El término cobertura se refiere a la cantidad de tiempo, ¿listo?, generalmente en años fiscales, en nuestro país es un año, durante el cual se puede realizar pagos de intereses con las ganancias que tiene la empresa. Claro, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, normalmente es un año, ¿no es cierto? Para ver, se proyectamos para el año, ¿no es cierto? Pero no necesariamente. El periodo puede ser, por ejemplo, depende del periodo de reporte. Hay empresas, vuelvo a repetir, que básicamente su tiempo de reporte es menor que al año, ¿no es cierto? Son cada 15 días, cada 20 días, ¿no? Hay empresas que exageran también, ¿no es cierto? Cada semana están pidiendo información, ¿no? En términos básicos, indica cuántas veces pueden ser las ganancias de la empresa para satisfacer las deudas. ¿Listo? Muy bien. Acá le vamos a poner control G. Sigamos. Ratio de cobertura del servicio de la deuda. Esa es otra, ratio de cobertura del servicio de la deuda. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto?
Para el empresario que busca financiación para hacer crecer su negocio, los ratios financieros adquieren mayor importancia. Por supuesto, los ratios son cruciales para medir la salud de la empresa en general. Sin embargo, cuando se solicitan préstamos para empresas específicamente, los ratios son otro criterio que los prestamistas utilizan para acceder a su elegibilidad, ¿no? Elegibilidad para un préstamo. Ayudan a responder si su empresa, ¿no es cierto?, puede o no aceptar un préstamo. Se le puede dar o no un préstamo, ¿no? La cuantía de un préstamo para pequeñas empresas que puede manejar y las condiciones que obtendrá en la financiación. Uno de los ratios financieros que todo propietario de una pequeña empresa debe conocer es el ratio de cobertura del servicio de la deuda. ¿Ah? Entonces acá vamos a desmembrar. Dice, para el empresario se busca el que busca financiamiento, ¿no? Todo empresario que busca un financiamiento, es decir, un préstamo, ¿no es cierto? Adquirir un préstamo para hacer crecer su negocio, ¿no es cierto? Normalmente, pues, para hacer crecer el negocio, ¿no es cierto? Los préstamos tienen esa finalidad, cuando son préstamos empresariales, para hacer crecer el negocio, ¿no es cierto? Vía, por ejemplo, de compra, ¿no es cierto?, de aumentar mi capital de trabajo, por ejemplo, aumentar mis inventarios, adquisición de activos, etcétera, ¿no es cierto? Los ratios financieros adquieren mayor importancia, ¿no? Acá, esto. Cuando hacemos eso, los ratios financieros adquieren mayor importancia. Vamos a ver acá. A ver, acá. Vamos a poner acá. Por supuesto, los ratios son cruciales para medir la salud de la empresa en general, ¿no es cierto? A través de los ratios medimos la salud. No olvidarse, es el barómetro, ¿no es cierto? Mide la temperatura. Los ratios, muchachos, miden la temperatura de cómo está yendo la empresa, ¿no es cierto? Es un barómetro. Sin embargo, cuando se solicitan préstamos para empresas, ¿no es cierto? Acá, cuando se solicitan préstamos para empresas, ¿listo? Nos indica, los ratios son criterio que los prestamistas utilizan para exceder, ¿no? O sea, los prestamistas, aquellos que nos prestan dinero, aplican pues información, ¿no? Aplican los ratios, aplican ese barómetro, ¿no es cierto? Y ayudan a responder si una empresa puede o no aceptar un préstamo. Con la aplicación de los ratios que hacen las entidades, ¿no es cierto? En este caso, las entidades financieras, ¿no es cierto?, ayudan a responder si una empresa puede o no acceder a un préstamo, ¿no es cierto? Es lo que aplican, vuelvo a repetir, todas las instituciones financieras, ¿no? Nos hacen un ratio, ¿no es cierto?, como el ratio anterior, y el ratio de servicio de cobertura, ¿no? Para ver si nosotros calificamos, podemos responder, nuestra capacidad de pago está intacta, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Tenemos que tener capacidad de pago, ¿no? Capacidad de pago para afrontar una obligación como esta. La cuantía de un préstamo, ¿no? La cuantía de un préstamo para pequeñas empresas se puede manejar y las condiciones que obtendrá en financiamiento. Depende, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que el ratio de cobertura me indica cuánto es la cantidad de préstamo que podemos obtener en las condiciones de financiamiento. Al referirse a las condiciones de financiamiento, ¿no es cierto?, estamos hablando de las tasas de intereses, muchachos. ¿Listo? No todo préstamo tiene una misma tasa de interés, muchachos, ¿no? Depende, pues, ¿no es cierto? Depende del tipo de riesgo que conlleve el hecho de prestar dinero, ¿no es cierto? En este caso, las instituciones financieras no necesariamente van a poner estándar, ¿eh? Tasas de interés estándar, depende, ¿no es cierto? Depende mucho del riesgo que corren al prestar a cada empresa. Cada empresa es un ente totalmente distinto, ¿no es cierto? Y justamente con el estudio de la información que nos bota, ¿no es cierto?, estos barómetros que son los ratios, ¿no es cierto?, nos empiezan a analizar, ¿no? Y nos ponen a ver condición. Uno puede tener una tasa, digamos, del 31.5% y la otra del 32%, y de repente hay uno que tiene menos, ¿no? Eso depende del tipo de riesgo que implica, ¿no es cierto? ¿No? Normalmente está
está dado por eso, primer factor, el riesgo, ¿no es cierto? El estudio que se ha hecho al analizar a la empresa y su capacidad de pago, y el monto del préstamo, ¿no es cierto? Y el monto del préstamo. Muy bien. Uno de los ratios financieros que todo propietario de una pequeña empresa debe conocer, este es el ratio pues, de cobertura, ¿cierto? Este es, ¿no? Debemos de conocer. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de conocer este ratio de cobertura? Porque básicamente, ¿no es cierto? O sea, al final de cuentas, ustedes saben que toda empresa, listo, va a tratar, por ejemplo, ¿no es cierto?, para las empresas jóvenes, ¿no es cierto?, las empresas siempre tratan de, a ver, las empresas tratan de mm, trabajar con capitales de terceros, ¿no es cierto? Eso es lo ideal, ¿no? Trabajar con capitales de terceros. Entonces, por ejemplo, yo necesito, antes, por ejemplo, de sacar mi capital operativo que lo puedo usar para la compra de mercaderías y necesito activos, ¿no es cierto? Entonces tiendo a financiarme para la compra de los activos. Claro, en las mejores condiciones que se pueda, pues, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la calificación que yo pueda tener como empresa, ¿de acuerdo? Pero trato de trabajarlo. ¿Por qué? Porque no me quita movimiento, no me quita esta rotación a mí, ¿no es cierto? Operatividad, ¿no? Como empresa. Entonces siempre hay que tratar de trabajar en la medida de lo posible, ¿no es cierto? Con capitales de terceros. Y al hablar, vuelvo a repetir, de capitales de terceros, nos estamos refiriendo a los préstamos, a las coberturas que nos puedan dar, ¿no es cierto? Es por eso que es importante conocer estos ratios en las pequeñas y microempresas también, pero ¿no es cierto? Que las microempresas están ahí con información, ¿no? Muy bien, muchachos. Ahí nos vamos a quedar por hoy día. Les voy a mandar hasta donde hemos llegado. Acá, después les voy a mandar su... A ver, vamos a ver. Acá está. Vamos a mandarle su... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a chequear. Es el tema 7. Vamos a ver, vamos a ver. Semestre 2. Análisis financiero. Esta es la 6, ¿no? Ah, ya está. Listo. A ver, a ver. Nada. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. A ver. 2022, semestre 2, semestre financiero, 6. 6. A ver. Tema 6. Ya está. Muy bien. Ahí nos quedamos por hoy día, jóvenes. Continuamos el día viernes, ¿de acuerdo? Cuídense. Nos vemos en la siguiente clase.